Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas como siempre a este su espacio Periodismo y Sociedad. Cada mañana con ustedes en el interés de que entre todos comentemos los temas con objetividad, reflexionemos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos. Hoy martes con Isidro Toro, el Timacle del Periodismo y Sociedad. Buenos días a todos, ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está don Licho? Ya de nuevo. Lo que usted tenga. Tengo diciembre. Bueno, imagínese usted, este es el 1 de diciembre cumpleaños mi esposa. Es verdad. Ella cumplió, usted no llamó para Ay, no, se me olvidó Durbiani. Búscame, ay, no, hay que poner una foto de Durbiani. Y entonces comienza la Navidad que termina el 31 de diciembre con la Nochevieja. Entonces todo es fiesta. Pues. Yo estaba celebrando el 1 y el 2 de diciembre con el cumpleaños de Juanita. De una hija de Juanita. Una hija suya, sí. Y de Juanita. Sí, yo le coloqué en el Facebook Sí. la invitación. Pues sí, entonces, pero felicitaciones para Durbiani. Como ella, bueno, no es una mujer de alto relieve, de bajo perfil, a la industriosa, ingeniosa e hidalga Durbiani, felicidades. Usted está muy castizo hoy. Castizo, es que estoy preocupado. Porque está preocupado. Estoy preocupado por los pactos migratorios. Sí. Estoy preocupado, sí. No sé qué hacer. Bueno, mire, ha generado toda una turbulencia. A propósito del pacto, sí, parece que en España se va a armar un lío. Parece que a Pedro Sánchez le van a dar. Bueno, Pedro Sánchez es la máquina de demoler votos socialistas. Dígame, pero de que está muy mal. Bueno, perdieron las elecciones, aunque ganaron mayoría relativa, pero perdieron las elecciones en Andalucía, que era su bastión. Sí. Y cierto es que Susana Díaz fue contrincante de Pedro Sánchez en las elecciones internas, pero no es menos cierto de que la gente le está cobrando a los dos grandes partidos, porque el PP, que llegó de segundo, el Partido Popular perdió también perdió escaños. 10 o 12 escaños. Sí. Entonces la gente se ha ido hacia Ciudadanos. Perdió más que el PSOE. No, perdieron más o menos lo mismo, quizá uno más, uno menos, no recuerdo exactamente la cifra. Okay. La alianza esa de Podemos con Izquierda Unida perdió 3 escaños, 3 diputaciones, pero apareció un partido que nunca había obtenido en las regionales ningún diputado, en ninguna región. Vox, que es un partido de extrema derecha, sacó 12 diputados. 12, de 0 a 12. ¡Wow! O sea, que la alianza entre PP, Ciudadanos y Vox, Ciudadanos que es un partido de centro derecha, PP es un partido de derecha, y la extrema derecha. ¿PP es un partido de derecha? Sí, el Partido Popular es un partido de derecha, dentro del concepto de derecha española, ¿no? Correcto. O sea, hay que ver que en cada país el término de izquierda y derecha es relativo, ¿no? Para nosotros izquierda es por ejemplo, los partidos de socialdemócratas son de izquierda. Son de izquierda en Europa y aquí. Y aquí hay partidos de extrema izquierda o partidos que tienen filiación marxista-leninista. Correcto. Por ejemplo, los partidos socialdemócratas son de inspiración marxista, pero no son marxistas-leninistas. Correcto. Entonces, ¿y qué quiere decir voz? Voz en latín, vox. V-O-X, la voz. Oh, la voz. Okay. La voz de la gente. V. Sí. Vox. Entonces. Pero eso tiene que tener un nombre, el partido voz tiene que ser. Verdad, no te sabría decir. Okay. Lo cierto es que ese partido emergió como una fuerza, y España, que no había, en todas sus últimas elecciones, no se había presentado ninguna fuerza de extrema derecha con diputaciones, con triunfos electorales. ¿Ese Vox tiene un discurso antimigratorio? Tiene un discurso antieuropeo, tiene un discurso antimigratorio. Antiunitario ella. Sí. El mismo discurso que tiene Le Pen en Francia. En Francia, que tiene la extrema derecha. Bueno, pero Le Pen no ha tenido el éxito que se esperaba.
Bueno, pero está representando un porcentaje importante de la sociedad francesa. ¿Pero qué está sucediendo? Que la gente primero se está cansando del discurso tradicional. Los partidos de centro, centro-izquierda, centro-derecha, se han convertido en partidos capturavotos y no le importa y han mimetizado sus discursos. Y cuando usted ve al Partido Popular o al Partido Socialista Obrero Español, son pocas las diferencias. Fíjate que la diferencia que ha esgrimido Pedro Sánchez es retirar los restos de Franco, del Valle de los Caídos. Sí. Pero esos son los discursos. El tema de los impuestos en las hipotecas. Pero cuando usted va al fondo, llegan a lo mismo. No hay grandes diferencias. Contra. Mire. Entonces, ¿qué sucede? Usted va a tener comida ahora. Entonces, la migración se ha convertido en un tema de debate muy fuerte en Europa. Por eso es que usted ve que países como Austria, Hungría y otros más de Europa se niegan a firmar ese pacto. Sí. Porque es parte del discurso de la ultraderecha y de la derecha en Europa. Bueno. Ojo, también hay que entender que países, aunque sea muy grande Europa, no puede recibir de la noche a la mañana una avalancha de 1 millón, 2 millones, 3 millones de personas. Es demasiado. No tienen la capacidad. Pero hay otro punto en ese pacto, que es el siguiente, don Licho. Y de eso desde el punto de vista de lo que se discute en los medios de comunicación. El lenguaje diplomático, las palabras tienen un significado preciso. Y cuando nosotros decimos, por ejemplo, una declaración de principio, de por sí no es vinculante. Son declaraciones de principio. La declaración de principio de los derechos humanos. El pacto dice que no es vinculante. Amén de que no es obligatorio, dice. Amén de que el pacto en su artículo sexto o séptimo, creo, dice que no es vinculante. Pero son declaraciones de principio. Entonces, cuando se hablan de temas internacionales, de convenios, pactos, convenciones, etcétera, las palabras tienen un significado específico y muchas veces no es la misma que nosotros tenemos en el lenguaje coloquial. Sí, no es el lenguaje nuestro, coloquial, diario, etcétera. No así que al firmar un pacto de ese tipo genera una especie de compromiso moral. Compromiso moral que tarde o temprano te va obligando a llevar una legislación interna que vaya dentro del paraguas de lo que conforma el pacto. Aunque dice de la buena intención, que es la regularización de la migración, es decir, la legalización de la migración, es decir, que se actúe en función de la ley, que todo el que entre a un país sea regularizado inmediatamente por ese país. Eso es parte de lo que manda el pacto. Ahora dice el pacto que no es obligatorio, no es vinculante, pero hay otros acuerdos de la ONU que se pudieran, en torno a la migración, vincular con este pacto, aunque no lo diga. Claro, porque... Y después obligaría al país que cualquier acción, ya no por el pacto, sino por otros tratados. Pero si ha firmado los otros tratados... Ya somos vinculantes. Vinculantes, o sea, porque esto es un acuerdo paraguas que llaman, un acuerdo sombrilla, que es para tratar de que se generen otros acuerdos a nivel internacional u otras legislaciones a nivel de los países que se inspiren en ese pacto. La República Dominicana está contradictoria. Es difícil. Aunque la palabra final la tiene el presidente, que es el jefe de las relaciones internacionales, las relaciones exteriores del país, de la política exterior del país. Y es el jefe del Estado, el presidente de la República. Lo de jefe, qué sé yo, que viene de viejo. Él tiene la decisión hoy de explicarle al país el significado del pacto. Que la mayoría nosotros hablamos, pero no necesariamente tenemos el 100% del enfoque de la interpretación correcta del pacto. Que algunos artículos
motivan nuestra inclinación en términos políticos, en términos sociales, en términos ideológicos. Es natural que en República Dominicana se coloque en su contexto, en su realidad, que es el tema haitiano. Es lógico que... Bueno, como lo está haciendo España, algún sector español con Marruecos. Con Marruecos, con las migraciones africanas. Exacto. Y como hace Hungría, Austria, Italia. Estados Unidos lo está haciendo en pues Estados Unidos también dijo que no lo iba a firmar. Creo que Canadá tampoco lo va a firmar. Sí. Entonces, ese pacto, el presidente designó una comisión de muy alto nivel ayer, el canciller, el secretario Interior, el asesor en términos de la sociedad civil, el secretario de la presidencia, y no recuerdo cuál otro ministro, fueron 5, de Interior y Policía. Entonces ellos, el consultor jurídico. Una visión, ustedes le llaman holística. Holística. Bueno, entonces esa visión la tiene el presidente y me imagino que ya le estarán escribiendo su discurso para hoy a las 4 de la tarde. Él se va a dirigir al país. No puede ser una nota de prensa. Yo pienso que esto es algo que tiene que ver con el mundo. Y entonces esto tiene que ser una locución presidencial. Debería ser en esa parte. Sí, hoy venía escuchando en la radio a Castaño, al de Finjus. Castaño Guzmán. Y él hace una propuesta, le hicieron esa pregunta y él, en una posición muy académica, él señaló algunas variables que intervienen en los temas internacionales. Y al final lo que él piensa que el presidente debería convocar un foro de mucha altura para que discutan el pacto y los alcances del pacto. Eso le pidió el PRM. El PRM fijó su posición de que no lo firme hasta que no haya un foro amplio con todos los sectores, una discusión. No un foro en los medios de comunicación, sino un evento. Un evento, exacto. De académicos, etc. Un evento que pueda durar X, 2 días, 3 días, etc. Se puede hacer diferente. El PRM no establece que sea estático, las herramientas no las que pudiera ser que el presidente consulte, vaya de manera individual y consulte a los empresarios, consulte a los partidos, también, consulte al Congreso. Porque tengo entendido que eso deberá ir al Congreso también. Claro, porque todos los convenios internacionales deben ser ratificados por el Congreso. Bueno, entonces es una situación para nosotros un poco difícil, muy difícil en eso, porque será una posición de principio el no firmarlo y estoica. El presidente determinará, porque es que se vulneran muchas cosas, la soberanía, porque quedaría la frontera abierta. Fíjese que yo ayer, curioseando, me fui al pacto a la convención donde se define por parte de las Naciones Unidas el concepto de refugiado del año 1951. Y cuando tú lees allí el concepto de refugiado según las Naciones Unidas, habla de que las personas, los grupos que tienen que emigrar por razones étnicas, ideológicas, religiosas, pero no habla de las razones económicas. También en el año 51, ¿cuál era la posguerra? Y eran más que todo problemas políticos, la Guerra Fría, etcétera. Todavía no existía. Política era. Eran más que todo política, geográfica, una debacle, un huracán, algo por el estilo. Y el mundo se estaba redefiniendo. Pero no coloca en el concepto de refugiado el refugiado económico. Entonces usted, por ejemplo, agarra un caso como el de Venezuela, que hay una cantidad de personas que están emigrando. La mayoría emigra por una razón económica. Sí, pero tiene una raíz política. Tiene una raíz política porque es un régimen que está ha usado la fuerza del Estado concentrado. Y hay una serie de organismos internacionales que lo califican ya no como un Estado democrático. Exacto. No vamos a entrar si tienen razón, no. Lo califican así, entonces ya hay una raíz política. El caso de Haití no. El caso de Haití son emigraciones económicas, fundamentalmente, no son políticas, porque ahí no hay guerra civil. Ni hay una experiencia de esa lucha. El caso de la migración española hacia Francia
que emigraron más de 1 millón de españoles en esa época, cuando España tenía 30 millones de habitantes, en el año 39, 1939. Cuando llegó la dictadura de Franco. Cuando llegó la dictadura de Franco, el falangismo, era por razones políticas, porque estaba una guerra civil que estaba finalizando ya en el 39, pero la emigración comenzó mucho antes. Ya se ve una retaliación con el triunfo de los falangistas. Y así sucesivamente, en muchas partes del mundo, las emigraciones de cubanos, si tú hoy abres las puertas de Cuba nuevamente y el otro país se las abre para recibirlo, se va a media isla. Por eso hay una razón política allí, de sistema político, etcétera, que combina con el tema económico. Correcto. Pero el concepto en su origen, en el año 51, no figuraba la parte económica. Todavía, porque todavía no exilian a nadie económico por razones económicas. Lo consideran refugiado político. Una cosa es exilio, porque ese es el tema de las relaciones. Bueno, ese es el tema del término. En las relaciones internacionales. Exacto, y de la universalidad del discurso. Que una cosa es el asilo. Y otra cosa es el refugio. El refugio, son dos El cosas. refugio es más humanitario. Sí, además, usualmente el refugio es masivo. Es masivo. Usualmente puede ser una persona, un grupo pequeño que solicita refugio. Correcto. Por razones étnicas, problemas hasta de salud. Naturales, hasta de etc. salud. Sí. Sí. Entonces, bueno, pero realmente el presidente la tiene difícil. Pero depende, porque todo tiene su lado positivo. Si el presidente que convoca, hace una práctica de democracia participativa, yo creo que eso más bien hasta lo ayudaría políticamente. Lo ayuda políticamente. Y lo oxigenaría. Porque realmente. ¿Y usted cree que necesita oxígeno el presidente? Sí, el presidente necesita. No, yo no creo que necesite oxígeno. Sí. Esa lucha interna del PLD pero está menguando mucho las fuerzas. Una convocatoria a un pacto nacional, a un foro nacional, que escuche, bien sea de una forma u otra, le daría gran... No, y le da un espacio mediático, le da un compás de espera, le da un trayecto que le permite a él, inclusive con inteligencia política, recomponer muchas cosas en la sombra de este y le daría la acuerdo. oportunidad al ciudadano de a pie, como dicen, al ciudadano común, escuchar posiciones bien sustentadas, no basadas en opiniones o en opiniones viscerales de odio. Sí, escuchar una y otra. Porque en este tipo de cosas la gente se aprovecha para drenar todo. Si el fanatismo, los extremistas de uno y otro lado se van a airear y van a fijar ahí. Pero un presidente no está en eso, está para el equilibrio. Claro. Está para la estabilidad de la sociedad y del Estado. Las políticas públicas tienen que ser sobre eso. Y la política exterior es una rama de las políticas públicas en beneficio del país. Que debe ser una rama de Estado, política de Estado. Es de Estado. De hecho, él ha designado. Uno no lo ve, pero aunque no sean, por ejemplo, él designa figuras muy suyas, pero que tienen que ver con el desenvolvimiento de todo el gobierno. Uno dice es desinstitucionalizador, pero es su parte de su staff que lo manda. José Ramón Peralta creo que fue parte de la comisión que fue ahora a la firma, no fue el canciller. Por ejemplo, en Brasil no importaba los gobiernos que estuviesen. Eso se respetaba. La política, Itamarí se llama el edificio donde está la Cancillería brasilera. O sea, Itamarí siempre era lo mismo, no importaba quién era el presidente. Eso hasta Lula, cuando Lula eso empezó a cambiar. Lula le dio un giro. Le dio un giro y comenzó a partidizar dentro de su ideología del Foro de Sao Paulo. Pero Brasil, independientemente de los gobiernos, la política exterior brasilera era la misma. Correcto. Bueno, Isidro, vamos a esperar. No nos toca nada más que esperar la alocución del presidente. Digo yo alocución porque me imagino que debe ser así, que no será un documento que la Dirección de Comunicaciones de la Presidencia dicte o el consultor jurídico lea,
sino que el presidente debería hablar. Es que los medios de comunicación crearon y que capte eso, estado. y que se socialice, se generalice la audiencia Sí. del presidente sobre este tema. Que no fue porque lo quisimos así, sino porque llegó el momento y el país se vio involucrado en eso. Esta sí no fue una jugada política del gobierno. Lo metieron en la jugada. Así que, señores, el padre de Bush padre, el expresidente, exdirector de la CIA, un hombre fuerte del establishment norteamericano, de la empresa petrolera norteamericana, de una familia realmente de raigambre. Tejanos. No, él nació en Massachusetts. Pero ellos son de Massachusetts, se radicalizaron en Texas por la señora, por la madre, que era Walker, de los Walker de Texas, los petroleros de ahí. Porque el origen de los Bush, el origen petrolero de los Bush no es por los Bush, por los varones, es por la hembra, por la familia materna. Y ahí fue que se enganchó eso. Estaba leyendo la biografía de don George Bush, el actual difunto, que hoy lo llevan al Capitolio, lo tienen en el Capitolio. Y sus padres querían que él estudiara negocios, pero él no quiso estudiar negocios y él se inclinó por otra carrera, aunque después tomó la de negocio. Él se inclinó por la vía militar y dijo, no, yo voy para el arma. Y se fue al arma y llegó, fue distinguido. Creo que era piloto. Piloto, y fue un hombre que aterrizó en un portaaviones, en una circunstancia. Realmente tuvo una vida político, militar, comercial, bastante agitada y bastante amplia. El padre de los Bush, primer presidente. Inició como vicepresidente de Reagan y después fue presidente. La reelección en el 92 lo derrotó, dicen que por la guerra de Irak del 91. Dicen que como no pudo capturar a Saddam Hussein, pues evidentemente perdió esa guerra y entonces él no invadió a Irak, él recuperó a Kuwait. ¿Sí? Recuerda que Irak había invadido Kuwait y a él no le permitieron entrar a Irak, pero la idea era perseguir desde Kuwait a Saddam. La coalición y creo que solo hizo el pacto por Kuwait. Sí, solamente por Kuwait. Entonces, que había sido invadida por Irak. Su hijo sí aprovechó el tema de las Torres Gemelas para invadir Irak. Y ahí sí capturaron a Saddam Hussein. Señores, nos vemos en breve. Vamos a conversar con el Isidro. Estos temas son muy buenos conversar, la gente se educa. Me dijo don Melanio, me gusta ver a don Isidro porque siempre tiene temas que son amplios y son agradables de rememorar. Él tiene una gran experiencia, vivió en Estados Unidos, fue parte militar en Estados Unidos y fue a Europa como ayudante. Dice él, yo no fui a tirar tiros, yo lo que fui a ayudar al ejército. Y él nos ve siempre, ya se sabe, don Melanio. Gracias y saludos, ya le di su saludo a don Isidro. Nos vemos en breve para hablar de este y otros temas. Licenciado Denis Flores. O sea, Denis Flores. Flores no, Olivero. Es que yo tengo un amigo que se llama Denis Flores. Caramba, sí. Esos oliveros son como descendientes de militares. Aquí los oliveros que se conocen son militares, esas cosas. De la línea noroeste. Así. Sí, hay una ascendencia militar. Pero tú naciste en Hondo Valle. Hondo Valle. ¿Y cómo tú viniste aquí? En burro y caballo y de la otra parte en una guagua. Porque quedaba mejor aquel lado que venir para acá. Sí, pero es que tú sabes, aquí el sol entra primero.
No, sol, ya. sí, para que llegue allá y tenga que trabajo. Y hay una atracción natural para uno venir donde hay tanta luz y tanta avenida y tanta cosa. Buenos días, Denny, buenos días. Buenos días, Licho, buenos días. Siempre será un honor Ahora, conversar contigo. el honor es mío venir y compartir con estos queridos amigos aquí Hoy estamos en Navidad, ya estamos en Navidad. en Navidad. Estamos en Navidad. Y Mañana que comienza la Navidad para alguna gente. ¿Y por qué mañana? Porque comienzan a pagar mañana. Ah, no, pero... Sí. Ya pagaron, allá. No, el salario 13. El salario 13. 13. Que algunos dicen regalía, pero es salario 13. Que Sí, el término el salario correcto. 13. Bueno, los cuartos son iguales. Son lo mismo como regalía, como salario. Ustedes saben que una vez no se hacía regalía ni era salario 13, sino era un préstamo. Un préstamo, Que ¿cómo se le así? hacía, el gobierno le hacía un préstamo a los empleados. ¿Es verdad? ¿En qué Y año lo fue eso? descontaban, sí, ¿En qué año cuando fue el eso? doctor Balaguer. Oh, No se daba regalía, sino que el gobierno hacía un préstamo equivalente a un salario y después se lo descontaba mensual, en cuotas mensuales pero a los empleados. lo desconocí realmente. ¿No? Sí, Ahí. así es. En España dan... A ustedes les hace falta vivir el país. En España dan el salario 13 y el 14. El 13 y el 14. En España. Sí, el 13 te lo dan en julio Sí. para que la gente... Por la vacaciones escuela y las cosas. Y las vacaciones. Sí. Y la escuela. Y en diciembre el salario 14 para la Correcto. Navidad. Aquí me parece que hay un proyecto de ley para el salario, un salario de... para El los- 14, para los pero yo creo que empleados. se está dando, que es el salario ese del escolar, que le permite darle a los empleados a los empleados públicos, a todos los empleados, para el habituallamiento. Desconozco si se está aplicando. Sí, bueno. No, yo creo que no. No, yo creo que no, No se está está aplicando, aplicando. pero hay un proyecto de ley en esa dirección. Lo cierto es que estamos en Navidad. Sí. Y vamos a comenzar este programa con un video sobre la Navidad. Vamos a que nos lo coloquen. Este, Porque vamos a dejar de hablar un poco de política para entrar en la Ah. Navidad. ¿O usted quiere y seguir nosotros estamos hablando hablando de de política. política? Política pública. Ok. La La Navidad Navidad es parte de la Es política. política ciudadana. Vamos al video. En República Dominicana, la Navidad comienza a sentirse a finales de octubre, con aire fresco de otoño. Además, los adornos, decoraciones y la expectativa que crea la regalía pascual. Por tradición, a partir del día 10 de octubre, empiezan a escucharse en algunas estaciones radiales las canciones navideñas. Las instituciones públicas y privadas, desde el inicio del mes de diciembre, emprenden a realizar las fiestas navideñas de los empleados, donde estos comparten, bailan y se realizan rifas. Además, se preparan almuerzos y cenas muy deliciosas. En las iglesias católicas se simboliza el nacimiento del niño Jesús con figuras alusivas a la fecha, como camellos, asnos, estrellas, regalos y más. Sin embargo, otras religiones no emplean este recurso porque sus principios no se los permiten. La tradición navideña en la República Dominicana es que, a diferencia de otros países, a la representación de la llegada del niño Jesús se le llama nacimiento y aparece representado con figuras como un niño Jesús, la Virgen María, los pastores, un asno y un pesebre que se hace de barro o se adquiere en establecimientos comerciales. Misa de Gallo es aquella que se celebra cada 25 de diciembre, fecha de la Navidad que conmemora el nacimiento del niño Jesús. Esta misa es conocida popularmente con el nombre de Misa de Gallo o de los Pastores. La Misa de Gallo se celebra a las 12 de la noche o poco antes en las iglesias católicas del país y de todas las naciones, que esta es su religión oficial. Como al dominicano le gusta el vacilón, una fiesta sigue a la otra y diciembre es un constante celebrar entre amigos y familiares. Los dominicanos ausentes, que son aquellos que llegan del extranjero, vienen cargados de regalos para todos.
y con un rostro cargado de energía y alegría. La celebración de Nochebuena, que es la noche de la cena familiar, es el 24 de diciembre y suele realizarse entre familia y amigos. Este día no hay dieta. El dominicano disfruta al máximo la cena de Nochebuena, donde puedes encontrar en la mesa la famosa telera, que es un pan de tamaño agrandado, mide aproximadamente 30 pulgadas, el cerdo asado en puya, la pierna de cerdo horneada, el pavo, el pollo y el moro de guandule que nunca se queda. Tiene en su espacio también la mesa unos pequeños coquitos. También la canasta de fruta tampoco se queda, donde puedes encontrar manzanas y uvas. El puerco o el lechón asado en su puya es típico del Cibao, que es la zona norte del país. El pavo relleno es de San Juan de la Maguana y San José de Ocoa. Y los pasteles en hoja, que es una especie de masa de plátanos, guineos verdes o yautía, con un relleno de carne. Estos se envuelven en hojas de plátano atado con un hilo. Son oriundos del este, pero su consumo se ha generalizado en todo el país. Y otros de los platos que nunca falta es la muy colorida ensalada, hecha a base de vegetales hervidos, huevos, mayonesa y frutas. En cuanto a la tradición de los aguinaldos, consiste en juntarse con los amigos e ir cantando villancicos navideños de casa en casa. Estos se interpretan a ritmo de tambora, güira y acordeón. Las personas que cantan para estas fechas son recibidas con júbilo por los vecinos y le brindan té de jengibre, chocolate caliente, café, galletas y pan. Los angelitos o intercambios secretos. Desde el inicio de diciembre y hasta el último día de trabajo de este mes, en las empresas, instituciones, escuelas o colegios, se suelen realizar intercambios de regalos entre compañeros, conocidos con el nombre de angelitos. Lo que se hace regularmente con esta tradición es escribir el nombre de todas las personas en papelitos para luego ser distribuido entre los participantes del intercambio, que hasta el final de este se mantiene en secreto. Así cada persona tendrá un angelito que en secreto le dejará un regalo diario, semanal o los días establecidos, hasta la celebración de un encuentro, fiesta o baile final del intercambio, donde se revela la identidad del angelito. En Navidad encontramos conjuntos de música típica o popular en las calles, que interpretan villancicos al público a cambio de contribuciones económicas. Estos visitan colmados y lugares de diversión. En otros casos, amenizan fiestas. El perico ripiao se escucha durante todo el año en las ciudades y los campos, pero de manera particular tiene un gran arraigo en la zona del Cibao o zonas montañosas. Se distingue por la voz estridente del cantante, que se escucha por encima de la música. Lleva un ritmo acelerado y se baila de igual forma. Los instrumentos musicales que se utilizan son la güira, la tambora y el acordeón. Por lo regular, 4 personas amenizan las fiestas navideñas con este ritmo musical. La llegada del Año Nuevo se celebra el 1 de enero, pero el momento más esperado es el 31 de diciembre, donde toda la familia se reúne para compartir, brindar, celebrar y expresar cuáles son sus deseos para el nuevo año. Al llegar la medianoche y sonar el cañonazo, que indica la llegada del nuevo año, todos
se embrollan en un abrazo de alegría, celebrando la despedida del año viejo y la llegada del año nuevo. Luego de Navidad y Año Nuevo, llega la celebración del Día de los Santos Reyes Magos, el 6 de enero de cada año. Los niños y niñas siempre están a la expectativa de ese día para ver qué regalos recibirán de los Reyes Magos. Para estos, los niños y niñas preparan cartas y obsequios para los reyes, entre los que se encuentran dulces y otros, que los colocan en determinados lugares. También colocan hierbas y agua. La tradición de esta celebración es que los niños, cuando se levanten el día de los Reyes Magos, encuentren el mismo lugar que habían elegido él o los regalos que habían esperado. Las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y los Reyes Magos son importantes porque están cargados de tradiciones, emociones que cada año tenemos la oportunidad de revivir y compartir. Celebremos estas fiestas con afabilidad y en familia para que todos tengamos un próspero y un venturoso año nuevo. ¡Feliz Navidad! Feliz Navidad, Liz. Feliz Navidad, feliz Navidad. Feliz Ya Navidad. entramos en Navidad. Sí, sí, porque ya... Aunque el origen de la Navidad no entra el 1 de diciembre, ni el 4 de diciembre, no, sino a partir del 20 de diciembre. Sí, el solsticio de invierno, ¿no? Solsticio de invierno. Y hay que ver que la Navidad, que la asumimos nosotros ya de Occidente, viene por la adecuación, como ustedes estaban hablando fuera del programa, adecuación del cristianismo a muchas costumbres anteriores al cristianismo. Sí, las fiestas saturnales se celebraban en Roma, la Roma Saturnales por porque era Saturno. por Saturno. Saturno en la mitología griega y romana es el padre de Júpiter. Júpiter es así el es. dios principal de los El dios protector de los romanos. romanos. Es el Zeus griego, Júpiter romano. Y se celebraba desde el 20-21 de diciembre, que es el solsticio de Solsticio de invierno. De invierno. Solsticio significa sol quieto. Entonces es una imagen de que el sol se detiene, el sol aparenta retirarse de la tierra, se detiene y comienza a regresar. Entonces se celebra ese regreso porque es el regreso a la vida, es el regreso a poder cultivar, es el regreso a mantener la existencia. Eso se celebraba antes de Cristo. Mucho antes. Mucho antes de muchos Cristo. siglos realmente. antes. Sí, fundamentalmente la doctrina judío-cristiana lo que hace es adaptar esas tradiciones, la adapta ya con la presencia de Cristo. Pero no lo hizo de una vez. No, evidentemente se recuerda que son tradiciones y que adaptarla a la gente toma tiempo. Al principio se mantiene con el mismo criterio, pero posteriormente la agregan a Cristo. Entonces, a partir de 2 o 3 generaciones, la gente se olvida de El Papa Liberio en el 354 comienza a instituir la Navidad. Entonces, ya a partir de un par de generaciones, la gente se va olvidando de Júpiter, de Saturno. Entonces, ya realmente a quien celebran es la llegada del niño Jesús. Bueno, porque ya el cristianismo tiene una ramificación por todo el occidente. La corona esa que nosotros tanto usamos y colocamos es el símbolo de las fiestas saturnales de la antigua Roma. Esa corona que colocamos así en la pared, en la puerta, sí. etc. Esa misma corona es la misma corona que se utilizaban hace 2300 años atrás. Entonces la Iglesia Católica, con la entrada, con el reconocimiento ya del cristianismo por el Imperio Romano, asume esas fiestas de la iglesia pagana. Algunas fiestas paganas. Pero esas fiestas navideñas, ¿y por qué le ponen Navidad? Por la natividad de Cristo. Por la natividad de Cristo. Así es. O sea, son navideñas a partir de que la Iglesia Católica la asume. Claro, Porque antes eran saturnales. Saturno. era el Sol Invictus, Correcto. el Rey Sol, que era el que le proveía la energía para las cosechas y para la vida. Si no hay sol, no hay Sí, vida. a partir de la entrada, de la llegada del cambio de clima, al llegar el cambio de temperatura, entonces
se crean las condiciones propicias para la gente sembrar. Entonces, a partir de ese cambio, la gente comienza a celebrar con la llegada de una temporada nueva, una temporada de cosecha, la cual, como tú apuntas de manera oportuna, se transformó con la llegada de Cristo en una natividad. Esa fiesta llega a América con la llegada de los españoles. de los españoles. Sí. Y aquí comienza a generar... Que hay que ver que llega a España a través de la invasión del Imperio Romano a la parte... No, y la difusión del cristianismo. Exacto. Del cristianismo, del catolicismo, que a raíz de la conversión de Constantino se justapone el Estado romano con la Iglesia católica. Correcto. Y desaparece con las invasiones bárbaras el Imperio Romano de Occidente, porque quedó Bizancio, pero quedó la estructura. Y lo que mantuvo en cierta forma coherente a Europa occidental fue el cristianismo. Así es. Había muchas tribus, los bárbaros, los francos, los visigodos en España, etc. Pero todas esas tribus se fueron transformando al cristianismo y eso le fue dando coherencia a la Europa occidental e impidió que el avance árabe que venía por un lado por España y por otro lado por el sur de Italia pudiese avanzar hasta que en la batalla de Poitiers, Carlos Martel, el padre o el abuelo de Carlos Magno, derrota a los árabes en la batalla de Poitiers cerca de París, ahí en el año 700 y pico, no recuerdo exactamente. Pero ya en el 600 y pico ya Constantino había... No, Constantino es del siglo III. El siglo III, que es fundamentalmente cuando... Ya éramos cristianos. Sí, ya éramos cristianos en esa época. Avanzamos. Ya. Entonces, ese concepto de la natividad había permeado por toda Europa. En el concilio de Tours, que es una región de Francia, se declara ya en el año 654, creo, 600 y tanto, la Navidad como una fiesta oficial de la iglesia. Por eso, como dice como era una celebración por la nueva vida, por la nueva producción, la nueva siembra, el regreso del sol, es que la vida cristiana en Navidad se renueva. Claro. Si la gente hasta en la ropa, la gente quiere vestir nuevo, la gente quiere alimentarse diferente, la gente tiene una cultura de festividad y de renovación a la tradición del año entero. Así es. Ningún culto, renovación es la palabra. Renovación es el término. ninguna fe religiosa plantea la muerte definitiva como el paradigma del ser humano. Todas plantean Una reencarnación, renovación, renovar, tomar cuerpo nuevo, revivir, sí, volver, o restaurarse en otra dimensión o en otra vida, dependiendo de la acepción. Pero no se plantea la muerte como término definitivo. y eso es un sentir del ser humano desde que por lo menos desde los elementos históricos que se tienen desde los primeros días de la humanidad. El ser humano siempre ha pensado en el más allá y que vuelve, que tiene un sentido de permanencia. Fíjese una cosa ahí, brevemente. Usted no dice el ser mineral, usted no dice el ser animal, no. Usted dice el reino animal, reino mineral y el ser humano. El ser humano. Filosóficamente el ser en lo máximo se identifica con el creador. El viejo Parménides decía, el ser es, el no ser no es. O sea, el ser es lo máximo. El ser es la existencia. Es la existencia, es el creador, es lo que usted quiera, pero es lo máximo. Y el único que se identifica con el ser es el ser humano. Ser humano. Porque el ser humano tiene dentro de sí la chispa divina. Tiene dentro de sí la conexión con el creador. Y esa conexión le da vida eterna. Esto es mudable, esto es. Sí. Pero el ser, el espíritu, es eterno. Después, si usted cree en la reencarnación o cree, No importa es la otra divinidad cosa. a la que usted pueda. Esa es otra cosa. Pero el único elemento sobre la tierra que se llama ser, aparte del creador,
El humano. es el ser humano. Vamos a una pausa porque Albert quiere que... O sea, hagamos ser una- desde el punto de vista filosófico. Correcto, correcto. Vamos a una pausa, señores, y volvemos de inmediato. Bueno, regresamos aquí con el Toro y con Denny Isidro Toro. Durbiano y felicidades otra vez. Hay que decírselo muchas veces, usted se lo merece. Se lo merece. Usted ha tenido una trayectoria de sostenimiento de una vida muy importante. Isidro, buenos días. Ya por segunda vez. Mire, ¿cómo es la Navidad en Hondo Valle? La verdad que la Navidad en el país se ha transformado. De alguna manera, las tradiciones han cambiado. ¿Qué ha cambiado? Porque antes nosotros somos como somos contemporáneos, pero de diferentes regiones. Sí. Antes nosotros trabajamos el año entero para comprar los pantalones, los pobres. Sí. A los ricos le iban a Estados Unidos y le llenaban un closet y le cambiaban el otro. Pero a nosotros teníamos que comprar un corte para mandar a hacer un pantalón, para estrenarlo el día de Navidad o el día de Año Nuevo. Hay cosas más positivas. Ahora hay más acceso, por ejemplo, a las vestimentas. Correcto. En la época nuestra probablemente teníamos 1 o 2 pantalones y un tenis y te lo remendaban 8 veces antes de comprarte el siguiente. Sí. Ahora en cualquier campo del país, cualquier niño tiene 3, 4 tenis. Sí. Tiene 5 o 6 pantalones. También ese mismo acceso a la ropa, a las vestimentas es mucho más fácil. Ya estrenar en Navidad no es un... No es una novedad. No una novedad. Después era recibir al que estaba en Estados Unidos. Sí. Bueno, esa es la canción esa de Juanita. El que se había ido después de Trujillo, de la muerte de Trujillo, que se fue mucha gente. Entonces regresaba y algo traía. Sí, así es. Así es. Lo vimos en el video. Sí. No, y vuelvo al tema de las vestimentas. Las vestimentas es un elemento importante de la Navidad. Es porque la gente se pasaba, sobre todo la clase baja, se pasaba el año entero con unos harapos. Y en las Navidades permitía ir al desastre, hacer el pantalón, hacer la camiseta, Ay, Isabel, comprar los qué bien, zapatitos. donde quiera que Entonces, te encuentres. había una gran ansiedad en los niños de esa época. Porque la Navidad, además de ser festivo, además para hacer unos días de vacaciones, pues significaba que le compraban un pantalón, una camisa y unos zapatos para estrenarlos. sobre Seguro, todo, y los padres, un día específico. en diciembre los padres compraban esa remúa porque cuando había muchos muchachos, Sí. era el problema de cómo comprar un vestidito, Sí. una camisita y un pantaloncito a uno, Sí. y así. Había que hacer unos grandes arreglos económicos durante los últimos meses del año para final de año, sobre todo que la familia antes era muy numerosa, 5, 6, 7, 8. Y la música, yo escucho mucho merengue con temas navideños, pero escuché por allí la arandela, creo que se llama. La La zarandela. zarandela. La zarandela. Soy de Félix del Rosario. Que tiene como un giro, no es un merengue como tal, ¿no? Es como un villancico, Es un villancico. que luego lo convirtieron en Un merengue. un merengue. Sí, pero escuché un original que es un villancico. Sí. Vamos a traerlo uno de estos programas. Pero hay una música típica navideña. Por ejemplo, los países tienen sus villancicos, sus aguinaldos, sus parrandas. Bueno, Aparte aquí de la eso, música típica navideña casi siempre la implementó Johnny Ventura. Johnny Ventura fue y Félix de Rosario. Félix Rosario. Esos dos son los íconos, si mal no recuerdo, pero en ritmo de merengue. en ritmo Tipo de merengue. Posteriormente llega el conjunto Quisqueya, que son las canciones que más se No, pero antes del ahora. conjunto Quisqueya. No, estoy hablando antes, o sea, estoy hablando posterior a Feria de Rosario y a Johnny Pero Ventura. se originó en Dominicana. Ay, Fausto Polanco. Te felicito por el libro que pusiste ayer que se llama Merengueros Dominicanos, Fausto. Después va a tener que venir aquí a hablar de eso. Vamos a traer a Fausto Polanco, el presidente de Acroarte aquí. Antes llegó y se formó la orquesta original dominicana en Estados Unidos, antes que los Rosarios, que la Antes encabezaban que Feria de Mili, Jocelyn y los vecinos. Mili, Jocelyn y los vecinos. Entonces ellos cantaban, esa es la autora de Llegó Juanita. Entonces ellos cantaban y venían todos los años aquí a cantar. Después vinieron los Rosarios, creo que fue la segunda, de Puerto Rico. Y entonces ellos nos alegraban la Navidad con esas fiestas
Félix Rosario, Johnny Ventura, Wilfrido Vargas. Sí, y evidentemente y el merengue también era costumbre las producciones navideñas, específicamente merengues relativos a Navidad, Sí, que o ya sea, no se usa. con una letra propia de la época. alusiva a Navidad. Mire, Johnny le hacía 12 merengues al año, Johnny Ventura. Y para Navidad cada orquesta tenía un merengue de Navidad para estrenar. Sí, era Cada una orquesta, tradición. Eso era una Sí, tradición sí, y la competencia. Qué bien. Miren, nos están diciendo que nos vayamos y tenemos que hacerlo. Tenemos que irnos. Lástima que cortamos este tema. Pero yo creo que lo hemos hecho bien. Sí, no, pero vamos a buscar unos videos sobre música, ya con Sobre música especial. Antes que se vaya el año. Señores, gracias. Nos veremos mañana con Omar Ramos, el constitucionalista.